¿Alguna vez escucharon a alguien decir que no sirves para nada? ¿Sintieron ese dolor que quema en el pecho cuando la propia familia te mira y te llama un estorbo, un peso muerto? Pues eso fue lo que me pasó a mí, y durante mucho tiempo. Lo creí. Pero hoy necesito contar la verdad, porque ya no puedo seguir en silencio. Me llamo Carmen López. Tengo 72 años y vivo en un pequeño pueblo en el interior de México, rodeado de montañas y calles estrechas de piedra, que guardan la memoria de muchas generaciones. He pasado por tantas cosas en esta vida, y hoy, con mi voz firme, quiero abrir mi corazón y revelar una historia que comenzó con dolor, humillación y lágrimas escondidas en la almohada, pero que también me transformó en quien soy ahora. Recuerdo perfectamente el día en que escuché por primera vez esa frase que quedó martillando en mi cabeza: Carmen, eres un peso muerto en esta familia. Solo das trabajo, no aportas nada bueno. Quien dijo eso no fue un extraño, no fue alguien de afuera, fue sangre de mi sangre. Fue uno de mis hijos. Ese momento, que debería estar lleno de cuidado y amor, se convirtió en un golpe invisible que me quitó el aire. Sentí que mis piernas se aflojaban, mis manos temblaban, y por dentro me preguntaba, ¿será verdad? ¿Seré solo una carga? La casa donde vivía era sencilla, hecha de adobe, con olor a café recién colado y pan dulce que yo misma preparaba cada mañana. Era un hogar que siempre imaginé como un lugar de acogida, pero que poco a poco se transformó en un campo de batalla. Silenciosa. Las paredes escucharon muchas palabras duras que cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Y yo, en lugar de reaccionar, me encogía. Me quedaba callada, tragaba el llanto y aceptaba el dolor como si fuera mi destino. Las vecinas me veían con el rostro cansado y me preguntaban, ¿está todo bien, doña Carmen? Yo sonreía y decía que sí, porque aprendí desde niña que la mujer tiene que aguantar. Mi madre siempre repetía, la mujer tiene que ser fuerte, hija, aunque nadie lo vea. Pero yo me preguntaba, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendría que cargar con este peso sola, sin derecho a ser escuchada? Hubo días en que me levantaba antes que el sol, solo para intentar organizar la casa, lavar la ropa y preparar la comida, creyendo que así ellos notarían mi valor. Pero nada cambiaba. Al contrario, parecía que cuanto más me esforzaba, más invisible me volvía. Las miradas de desprecio, las palabras hirientes, la sensación de no pertenecer a mi propia familia, todo eso me iba carcomiendo por dentro. ¿Y saben qué era lo que más dolía? Que ya había enfrentado muchas luchas en la vida. Crecí en la pobreza, vi a mis padres sacrificarse para poner comida en la mesa, cuidé de mis hermanos menores cuando aún era una niña. Más tarde, después de casarme, me dediqué completamente a mi familia. Guardé mis sueños en un cajón invisible para dar espacio a los de ellos. Yo creía que ese era el papel de una madre, entregarse entera, aunque eso le costara su propia alma. Y aún así, un día escuché que yo no era más que un peso muerto. A veces, cuando me quedaba sola, me sentaba en la vieja terraza de madera y miraba el cielo estrellado de nuestro pueblo. El silencio de la noche era pesado, pero también era mi refugio. Conversaba con Dios en secreto, pidiendo fuerzas, pidiendo una respuesta. ¿Será que aún me ves, Señor? ¿Será que aún tengo valor a tus ojos? Yo no lo sabía,
pero dentro de mí algo comenzaba a despertar, una pequeña llama que aún resistía, y es esa llama la que me trajo hasta aquí. Hoy, con mis cabellos blancos y mis manos marcadas por el tiempo, decidí no callar más. Quiero que escuchen mi historia, porque sé que muchas mujeres también cargan esas heridas. Tal vez tú que me escuchas también hayas sido llamada inútil, carga, peso muerto. Pero estoy aquí para decirte, no lo creas. No aceptes esa mentira. Porque yo, Carmen López, fui humillada por mi propia familia, pero aquí estoy, viva, de pie y lista para mostrar que el peso muerto de ayer puede ser el orgullo de hoy. Asterisco bocina, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perder ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Después de escuchar esas palabras de mi propio hijo, me quedé en silencio. No tuve fuerzas para responder, ni siquiera para preguntar por qué me veía así. Simplemente bajé la cabeza, como si quisiera esconderme del mundo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama de hierro, con el corazón latiendo fuerte, como si quisiera salirse del pecho. Pensaba en todo lo que había hecho en mi vida. Y me preguntaba en qué momento había dejado de tener valor. Yo era la que siempre estaba ahí. La que cocinaba, limpiaba, cuidaba de los nietos, preparaba remedios caseros cuando alguien enfermaba. Nunca pedí nada a cambio, porque siempre creí que el amor se demostraba sirviendo. Pero aquel día comprendí que, para ellos, todo lo que yo hacía no era suficiente. Mis manos estaban cansadas, mi cuerpo dolía, y aún así seguía trabajando. Como si fuera joven. Y a pesar de todo, me llamaban un peso muerto. Unos días después, escuché a mi nuera hablar en voz baja con mi hijo en la cocina. Yo estaba en la habitación contigua, doblando ropa, pero cada palabra me llegaba clara. Tu madre ya no puede sola, lo único que hace es ocupar espacio. No tenemos dinero para mantenerla aquí. Es mejor pensar en llevarla con tu hermana. Allá quizá pueda ayudar en algo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era solo la palabra, estorbo, era la idea de que me estaban pasando de un lado a otro como si fuera un objeto sin valor. Yo no lloré frente a ellos, porque no quería mostrar más debilidad. Pero cuando quedé sola, me arrodillé en el suelo frío de la cocina y lloré hasta que me dolieron los ojos. Miré mis manos arrugadas, llenas de cicatrices de años de trabajo, y pensé, ¿de verdad esto no vale nada? ¿Acaso la vida de una mujer se reduce a ser útil hasta que ya no puede más? Un día, la vecina Rosa me encontró en la plaza del pueblo. Ella me miró fijo y me dijo, Doña Carmen, usted siempre fue la más fuerte de todas nosotras. No deje que nadie le diga lo contrario. Yo intenté sonreír, pero mis ojos se llenaron de lágrimas. Nadie en mi propia casa me decía esas palabras, y escuchar que alguien reconocía mi valor fue como un bálsamo. En esos días me di cuenta de algo: cuando eres joven, todos esperan que cargues con el peso de la familia. Pero cuando envejeces,
te ven como una carga. Eso duele más que cualquier enfermedad. Me empecé a preguntar si quizás había llegado el momento de levantar la voz, aunque fuera temblando, y decir, yo también importo. Pero levantar la voz en mi casa no era fácil. Mis hijos estaban ocupados con sus trabajos. Después de aquella oración en la terraza, algo en mí comenzó a cambiar, aunque al principio era apenas un murmullo dentro del corazón. Durante años me habían dicho que callara, que aceptara, que no discutiera. Y yo lo hice. Aguanté en silencio, pensando que esa era mi cruz, que así debía ser la vida de una mujer. Pero ese día, mientras miraba las estrellas que brillaban sobre mi pequeño pueblo mexicano, entendí que seguir callando era permitir que la mentira creciera dentro de mí. Yo no era un peso muerto. Yo había sido el motor de mi familia por décadas. Cada plato de comida que puse sobre la mesa, cada madrugada en la que me levanté para trabajar, cada enfermedad que cuidé con mis propias manos, todo eso era vida, era amor, era fuerza. Y nadie podía quitarme eso. La mañana siguiente decidí hacer algo diferente. Me levanté más temprano que de costumbre, encendí la vieja estufa de leña y preparé café. El aroma llenó la cocina y, mientras el agua hervía, me miré en el espejo rajado que estaba colgado junto a la puerta. Vi a una mujer con el cabello completamente blanco, con arrugas profundas en la frente, pero también con unos ojos que todavía brillaban. Carmen, me dije, todavía estás viva. Todavía puedes decidir qué hacer con lo que te queda de camino. Ese día, cuando mis hijos llegaron a desayunar, no me quedé en silencio como siempre. Mi hijo mayor, Manuel, se quejó del pan porque estaba duro. Yo lo miré fijamente y le respondí con calma, pero con firmeza, si el pan está duro, es porque no tienes idea de lo que cuesta amasar con estas manos cansadas. No soy un peso muerto, Manuel. Soy tu madre, y merezco respeto. La mesa se quedó en silencio. Mis nueras bajaron la mirada, y Manuel me observó con sorpresa, como si fuera la primera vez que me escuchaba hablar de esa manera. Yo misma sentí un temblor recorrerme, pero también una fuerza que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Claro que no fue fácil. Ese primer intento de alzar la voz me dejó con el corazón acelerado, como si hubiera corrido una larga distancia. Pero algo en mi interior me decía que era el comienzo de un nuevo capítulo. Ya no iba a aceptar ser tratada como un estorbo. Un par de días después, mi hijo menor, Luis, entró a mi cuarto sin tocar y me dijo, «Mamá, necesitamos que entiendas que ya no puedes hacer lo mismo de antes. Te cansas rápido, no puedes ayudarnos como antes. Por eso decimos que no lo dejé terminar». Lo interrumpí, cosa que jamás había hecho. Luis, escúchame bien. Yo no soy una carga. ¿Acaso olvidaste quién se quedó despierta contigo cuando eras niño y tenías fiebre? ¿Quién vendió sus aretes de oro para pagar tus estudios? ¿Quién trabajó día y noche para que no te faltara un plato de frijoles en la mesa? Si hoy estoy cansada, es porque entregué toda mi energía por ustedes. Y eso no me convierte en un peso muerto, me convierte en una mujer valiosa. Luis se quedó sin palabras. Sus labios se apretaron como queriendo discutir, pero no salió nada.
Dio media vuelta y salió del cuarto. Yo me quedé sola, con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas diferentes. No eran de tristeza ni de humillación, eran lágrimas de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi voz tenía peso, que mis palabras habían dejado huella. Esa noche, me senté otra vez en la terraza. El aire olía a tierra mojada porque había llovido. Cerré los ojos y recordé a mi madre, aquella mujer fuerte que siempre decía que las mujeres debíamos resistir. Pero entendí algo, resistir no significa callar. Resistir también es levantar la voz, aunque tiemble, aunque nadie aplauda. Comencé a escribir en un cuaderno viejo que había guardado en un cajón. Escribí todo lo que sentía, cada palabra que nunca me atreví a decir en voz alta. Hoy me llamaron peso muerto, anoté, pero mi corazón sigue latiendo, y mientras lata, tengo valor. Poco a poco, mis nietos empezaron a notar el cambio. Una tarde, mi nieta Ana me preguntó, abuela, ¿por qué hablas diferente ahora? Le sonreí y acaricié su cabello negro, tan suave. Porque aprendí que si yo no creo en mí misma, nadie lo hará por mí. Y quiero que tú, cuando seas mayor, nunca permitas que alguien te haga sentir menos. Ver el brillo en los ojos de Ana me dio una nueva esperanza. Quizá no podía cambiar a toda mi familia de un día para otro, pero podía sembrar algo distinto. En mis nietos. Podía mostrarles que una mujer, incluso con 72 años, todavía puede levantarse y decir, aquí estoy. No soy un peso muerto, soy el orgullo de mi historia. Esa convicción empezó a crecer dentro de mí. Cada día, al despertar, repetía en silencio una frase que se convirtió en mi oración diaria: soy valiosa. Soy fuerte. Y merezco respeto. Y poco a poco, esa voz interna se hacía más grande que las voces externas que intentaban apagarme. Con cada palabra que me atrevía a decir, con cada gesto de resistencia, algo dentro de mí iba creciendo. Era como si la voz que había estado enterrada por décadas finalmente se liberara, y aunque todavía me temblaban las manos cada vez que hablaba con firmeza, también sentía un calor nuevo en el pecho, un fuego que me daba fuerzas. Sin embargo, no todos recibieron bien mi cambio. Una tarde, mientras preparaba tortillas en el comal, escuché a mi nuera Mariana susurrar con desdén a mi hijo Manuel: mira cómo está tu madre ahora, respondiendo, hablando como si todavía tuviera fuerzas para mandar. Ya no es la misma. Se está volviendo problemática. Esas palabras me atravesaron, pero en vez de quedarme callada como antes, dejé la espátula sobre la mesa y entré en la sala. Mariana, dije con calma pero con firmeza, no soy problemática. Soy una mujer cansada de ser tratada como si no tuviera voz. He dado todo lo que tenía a esta familia, y merezco un poco de respeto. El silencio se apoderó de la casa. Mi hijo bajó la cabeza, y Mariana apretó los labios como quien guarda un veneno que no se atreve a soltar. Yo, en cambio, me sentí ligera, como si hubiera quitado de mis hombros una carga invisible que había llevado durante demasiado tiempo, pero no crean que todo fue tan fácil. Después de ese enfrentamiento, el ambiente en casa se volvió más tenso. Mis hijos hablaban entre ellos como si yo no estuviera, mis nueras me miraban con frialdad, y a veces hasta mis nietos repetían frases que lastimaban sin darse cuenta.
Hubo una noche en la que escuché a Manuel decir, mamá ya no es la misma. Ahora parece otra persona, como si estuviera contra nosotros. Esas palabras me dolieron, porque no estaba contra ellos, solo estaba a favor de mí misma por primera vez en mi vida. En esos días, recordé algo que me había dicho mi padre cuando era niña. Una tarde, mientras caminábamos por el campo, me señaló las montañas y me dijo, hija, la montaña no se dobla con el viento. Puede desgastarse, puede agrietarse, pero sigue de pie. Tú debes ser como la montaña. Y esas palabras, que habían quedado escondidas en mi memoria, volvieron con fuerza. Yo debía ser como la montaña, firme, aunque el viento de la crítica intentara derribarme. Decidí entonces que no iba a encerrar mi voz dentro de las paredes de mi casa. Empecé a salir más. Me acercaba al mercado del pueblo, donde las mujeres se reunían para vender frutas, verduras y artesanías. Al principio, solo escuchaba, pero poco a poco empecé a hablar. Contaba pequeñas cosas, compartía mi experiencia. Y descubrí que muchas de ellas también se sentían invisibles en sus propias casas. Una de ellas, doña Lupita, me dijo un día con lágrimas en los ojos, Carmen, gracias por hablar. Yo pensé que era la única que vivía así, como una sombra en mi propia familia. Ese momento me sacudió. No era solo mi historia, era la historia de muchas. Una tarde, mientras regresaba del mercado con un canasto lleno de tomates y chiles, un grupo de vecinas me detuvo en la plaza. Querían que yo contara lo que había dicho en voz baja entre nosotras. Pero en público. Sentí miedo, mis piernas temblaban, pero también sabía que era el momento. Me paré frente a ellas y dije, nos llaman estorbo, nos llaman peso muerto, pero no somos eso. Somos las que levantamos a nuestras familias. Las que criamos hijos, las que trabajamos hasta el cansancio. Nuestro valor no desaparece porque envejecemos. Seguimos siendo vida, seguimos siendo fuerza. El aplauso que recibí fue como un abrazo que me devolvió el aire que me habían quitado tantas veces. Esa noche, al volver a casa, me senté en la vida tiene maneras extrañas de mostrarnos quiénes somos realmente. Yo, Carmen López, que durante tanto tiempo me sentí como una sombra en mi propia casa, comencé a descubrir que tenía una voz más fuerte de lo que imaginaba. Y no fue en un gran escenario ni frente a multitudes donde lo entendí, sino en los momentos pequeños, en los diálogos cotidianos que antes me dejaban callada. Después de aquella tarde en la plaza, las mujeres del pueblo empezaron a buscarme más seguido. Algunas tocaban la puerta de mi casa con la excusa de pedirme una receta o un consejo, pero en realidad venían a hablar de sus propias penas. Una de ellas, Clara, se sentó conmigo en la cocina mientras yo amasaba pan. Con los ojos llorosos. Me confesó, doña Carmen, mi marido dice que ya no sirvo para nada desde que me enfermé. Que soy una carga. Yo siento que estorbo en mi propia casa. Al escucharla, sentí un nudo en la garganta, porque eran las mismas palabras que había escuchado tantas veces. Le tomé la mano y le dije, Clara, no eres una carga. Eres una mujer que ha dado todo. Que ahora tu cuerpo esté cansado no borra todo lo que hiciste. No permitas que te roben tu valor. En ese instante comprendí que mi historia no solo era mía.
Era la voz de muchas mujeres que habían sido silenciadas, reducidas a un rincón, invisibles para quienes deberían haberlas amado más. Cada conversación con ellas me daba más fuerza, porque entendía que, al levantar mi voz, no solo me defendía a mí, también las defendía a ellas, pero en mi casa, las cosas se ponían cada vez más difíciles. Una tarde, mientras servía la comida, escuché a mi hijo Manuel murmurar: «Mamá anda diciendo cosas en el pueblo, ya parece una vieja loca». Esa frase me dolió, pero en lugar de llorar como antes, me acerqué a la mesa y le respondí: «Prefiero ser llamada loca por hablar la verdad que quedarme callada y morir en silencio». Manuel se quedó sorprendido, y aunque intentó reírse, su risa sonó forzada. Yo, en cambio, me sentí más firme que nunca. Claro que no todo eran victorias. Había noches en las que la soledad me pesaba como una piedra. Me encerraba en mi cuarto y pensaba: ¿vale la pena seguir luchando? ¿No sería más fácil quedarme en silencio y aceptar lo que dicen de mí? Pero cada vez que esas dudas me invadían, recordaba las miradas de las mujeres del pueblo, las palabras de mi nieta Ana, y esa pequeña chispa dentro de mí que me repetía: no eres un peso muerto. Eres el orgullo de tu historia. Un domingo, después de la misa, el sacerdote habló sobre el valor de los ancianos, sobre cómo la sabiduría de los años debía ser escuchada y respetada. Mientras lo escuchaba, sentí que esas palabras eran para mí. Salí de la iglesia con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran de gratitud. Caminé despacio por las calles empedradas del pueblo, saludando a cada vecino, y noté algo: me miraban diferente. No con lástima, sino con respeto. Ese mismo día, cuando regresé a casa, encontré a mi nieto mayor sentado en la sala. Me miró y me dijo: «Abuela, yo escuché lo que dijiste en la plaza. Estoy orgulloso de ti». Mi corazón casi estalló de emoción. Abracé a ese muchacho fuerte y sentí que, aunque mis hijos no lo entendieran, había una nueva generación que, si veía mi valor, con el tiempo, mis cuadernos se fueron llenando de palabras. Cada noche escribía lo que había vivido, lo que había sentido. Era como sacar de mi alma todo el dolor acumulado y transformarlo en fuerza. Hoy me miraron con desprecio, anotaba, pero yo seguí de pie. Hoy me llamaron loca, pero mi voz resonó en otros corazones. Mis nietos comenzaron a curiosear esos cuadernos. Ana, la más pequeña, los hojeaba y me decía: «Abuela, cuando yo crezca quiero ser fuerte como tú». Esas palabras fueron la mayor recompensa que pude recibir. Porque entendí que mi lucha no era solo para mí, sino también para que ellas, las niñas que algún día serían mujeres, aprendieran a nunca aceptar ser llamadas menos de lo que realmente son, y así, poco a poco, la mujer que un día fue llamada peso muerto comenzó a convertirse en ejemplo. No porque hubiera dejado de sentir dolor, ni porque todos a mi alrededor hubieran cambiado, sino porque yo cambié por dentro. Porque descubrí que, aunque la familia me llamara carga, yo podía convertirme en orgullo no solo para mí misma, sino para quienes realmente quisieran escuchar. Los días en el pueblo comenzaron a tener un color distinto para mí. Ya no era solo la anciana que caminaba despacio por las calles empedradas, con un rebozo cubriendo sus hombros encorvados. Ahora muchas mujeres me buscaban para hablar, para llorar,
para compartir silencios que decían más que 1000 palabras. Y aunque en casa aún me llamaban carga, en la mirada de aquellas mujeres yo encontraba la confirmación de que mi voz tenía valor. Recuerdo una tarde en particular. El sol caía sobre las montañas y el aire olía a maíz recién molido. Estaba en el mercado, comprando frijoles, cuando se me acercó Teresa, una vecina que siempre había sido muy reservada. Me tomó de la mano con fuerza y me susurró: Carmen, yo también me siento como tú. Mi marido dice que ya no sirvo desde que mis piernas se enfermaron. Mis hijos me evitan, y a veces pienso que sería mejor desaparecer. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y en ese instante vi reflejada en ella mi propia historia. La abracé con fuerza y le respondí: no pienses así, Teresa. Nosotras no somos invisibles. Si ellos no lo ven, es porque están ciegos. Tú y yo todavía tenemos mucho que dar, aunque sea con palabras, con amor, con consejos. Nuestro valor no se mide por la fuerza de nuestras piernas, sino por la fortaleza de nuestro corazón. Ella lloró sobre mi hombro, y yo también lloré, porque comprendí que no estaba sola. Que cada mujer que encontraba llevaba cicatrices parecidas a las mías. Y en ese compartir, yo me fortalecía más, pero en mi casa, las cosas seguían igual. Una noche, mientras servía la cena, escuché a mi hijo Luis decir en voz alta: mamá se pasa hablando en el pueblo como si fuera una heroína. Pero aquí no hace nada. Solo se sienta y da órdenes. Me mordí los labios, porque la injusticia de esas palabras me atravesaba. Yo había entregado mi vida entera, había criado a esos mismos hijos que ahora me señalaban, y todavía me acusaban de no hacer nada. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos, pero no dejé que me vieran débil. Les miré directo a los ojos y respondí: si hoy estoy cansada, es porque mis años los entregué a ustedes. Si mis manos tiemblan, es porque con ellas los alimenté, los vestí, los protegí. Y si ahora hablo en el pueblo, es porque aprendí que callar me estaba matando. No me pidan que vuelva a ser la sombra que era, porque esa Carmen ya no existe. El silencio cayó sobre la mesa. Nadie se atrevió a responder. Yo recogí mi plato y me fui a mi cuarto. Allí, sola, lloré otra vez, pero esta vez no por tristeza, sino por valentía. Porque entendí que había dado un paso más en mi transformación. Ya no pedía permiso para ser escuchada, mis noches se llenaban de escritos en mis cuadernos. Escribía con furia, con amor, con desesperación. Cada palabra era como sacar espinas que llevaba clavadas en el alma. Hoy me llamaron heroína en el pueblo, pero en mi casa me llaman estorbo. Anoté una vez: ¿qué soy entonces? Soy ambas, y ninguna. Soy una mujer que no se rinde. Mis nietos, curiosos, a veces se sentaban conmigo a leer lo que escribía. Una noche, Ana me miró y dijo con la inocencia de sus 11 años: abuela, yo no quiero que te mueras nunca. Porque contigo aprendí que una mujer puede ser fuerte aunque todos digan lo contrario. Esas palabras me dieron una fuerza indescriptible. Era como si Dios me hubiera contestado a través de la voz de mi nieta. Con el tiempo, algunas mujeres del pueblo me pidieron que organizara pequeñas reuniones en la plaza. No eran grandes discursos,
solo círculos donde nos sentábamos a hablar, a compartir historias. Yo contaba mi experiencia, y cada una abría su corazón. Algunas confesaban abusos, otras hablaban de indiferencia, pero todas tenían algo en común, el dolor de sentirse invisibles. Un día, mientras hablábamos, una de las más jóvenes, llamada Mariela, se levantó y dijo: si Carmen, con 72 años, pudo levantar su voz, ¿por qué nosotras, que todavía somos más jóvenes, seguimos callando? Ese momento fue como un rayo que iluminó la plaza. Sentí que mi vida, que tantas veces me dijeron que era un peso muerto, estaba dando frutos que ni yo misma imaginaba. Claro que esa nueva fuerza también traía conflictos. Mis hijos empezaron a sentirse avergonzados porque la gente del pueblo los señalaba. Una vez, Manuel llegó molesto y me dijo: mamá, la gente habla de usted como si fuera una mártir, nos hace quedar mal. Lo miré con calma y le respondí: si se sienten avergonzados, no es por lo que yo digo, sino por lo que ustedes hicieron. No me culpen por hablar, culpen sus propias conciencias. Él me gritó, y yo sentí que el corazón me iba a estallar. Pero no retrocedí. Me quedé firme, mirándolo a los ojos, hasta que fue él quien bajó la mirada. Ese día entendí que había recuperado algo que me habían robado hacía mucho, mi dignidad. Al final de la noche, el rumor de que yo hablaba en la plaza, de que me reunía con otras mujeres, se fue extendiendo por todo el pueblo. Algunos lo veían como algo bueno, como un despertar que hacía falta desde hacía mucho tiempo. Pero otros lo consideraban una vergüenza. Y lo peor era que entre esos otros estaban mis propios hijos. Una tarde, regresaba del mercado con un canasto lleno de pan dulce cuando escuché a dos vecinas conversando en voz baja. ¿Ya te enteraste? Doña Carmen ahora dice que no es un peso muerto. Pues tiene razón. Esa mujer ha trabajado más que cualquiera de nosotras. Sentí que las mejillas me ardían. No sabía si debía sentir orgullo o miedo. Porque esas palabras que antes me pesaban como cadenas ahora se habían convertido en un eco que recorría todo el pueblo. En casa, el ambiente se volvió insoportable. Manuel me enfrentó directamente una noche mientras cenábamos. Mamá, ya basta. La gente habla de usted como si fuera una santa sufrida. Y nosotros, sus hijos, quedamos como los malos de la película. Yo lo miré con calma, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza. Manuel, no invento nada. Solo cuento lo que viví. ¿Te duele que otros lo escuchen? A mí me dolió vivirlo. La tensión era tan grande que sentía que podía cortarse con un cuchillo. Mis nueras ya ni me dirigían la palabra. Dejaban los platos en la mesa sin mirarme, como si yo fuera un fantasma molesto en su propia casa. Y aunque me dolía, ya no me encogía en silencio. Ahora, cada desprecio era un recordatorio de que había hecho bien en levantar la voz. Un día, Ana, mi nieta, me encontró llorando en mi cuarto. Me abrazó con fuerza y me dijo: abuela, no llores. Tú eres la más valiente de todas. La miré a los ojos y le respondí: no soy valiente, hija. Soy una mujer cansada de callar. Y quiero que tú, cuando seas grande, no tengas que esperar 72 años para hablar. Esas palabras me marcaron.
porque comprendí que no solo estaba luchando por mí, sino por todas esas niñas que algún día serían mujeres. Yo no podía cambiar lo que había sufrido, pero sí podía sembrar un ejemplo distinto para ellas. Poco después, las reuniones en la plaza comenzaron a crecer. Ya no eran 5 ni 6 mujeres, sino decenas. Nos sentábamos en círculo, algunas con rebozos, otras con canastos en las manos, y compartíamos historias. Una de las más mayores, doña Josefa, levantó la voz un día y dijo: «Yo pensé que me iba a morir en silencio. Pero gracias a Carmen entendí que todavía tengo derecho a ser escuchada». Ese momento me estremeció. Sentí que mi vida, que tantas veces había sido despreciada, estaba dando sentido a la vida de otras, pero esa fuerza que iba creciendo también provocó un estallido en mi familia. Una noche, Luis me gritó delante de todos: «Usted está poniendo a todo el pueblo en nuestra contra, y no se da cuenta de que lo que hace es humillarnos». Yo me levanté despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a romper mi pecho. Lo miré fijo y respondí: «¿Humillarlos? No, hijo. Yo no los humillo. Ustedes se humillan solos con sus palabras y sus desprecios. Yo solo cuento la verdad. Y si esa verdad duele, es porque durante años me callaron». Luis se enrojeció de rabia. Golpeó la mesa y salió de la casa dando un portazo. El silencio que quedó era tan pesado que casi me ahogaba. Pero dentro de mí sentí algo diferente, ya no tenía miedo. Aquella noche me costó dormir. Me quedé despierta mirando el techo de mi cuarto, escuchando el crujido de las maderas viejas y el canto lejano de los grillos. Pensé en todas las veces que había tragado lágrimas para no incomodar, en todas las veces que había aceptado humillaciones para mantener la paz. Y me dije a mí misma: nunca más. Empecé a escribir con más fuerza en mis cuadernos. Escribía frases que me salían del alma: «Hoy me llamaron problema, pero la verdadera carga es la indiferencia». Otras noches escribía: «Si mi voz incomoda, es porque revela verdades que otros quieren esconder». Cada palabra era un ladrillo que iba levantando una nueva Carmen, distinta a la mujer apagada que había sido. Y cuanto más escribía, más sentía que recuperaba mi vida. Un domingo, después de la misa, varias mujeres se acercaron al sacerdote para pedirle que organizara una reunión especial solo para nosotras, las ancianas del pueblo. Querían que yo hablara allí. Al principio me asusté. «¿Qué voy a decir?», pensé. Pero luego recordé que ya no tenía nada que perder. Ese día, frente a todas, hablé de lo que significaba envejecer en una sociedad que nos quiere invisibles. Les conté cómo mis propios hijos me habían llamado peso muerto. Y, para mi sorpresa, no hubo murmullos de burla, sino lágrimas y aplausos. Muchas se levantaron y compartieron sus propias heridas. Y juntas, en ese pequeño salón, descubrimos que nuestra voz tenía más fuerza de la que jamás habíamos imaginado. Cuando volví a casa esa tarde, mis hijos me miraron con frialdad. Pero yo ya no era la misma. Caminé erguida, con el paso lento de mis 72 años, pero con la dignidad de quien se sabe viva y valiosa. Y aunque ellos no lo aceptaran, yo ya había tomado mi decisión: nunca más volvería a callar. El ambiente en mi casa se había vuelto insoportable. Cada palabra mía era recibida con miradas frías,
con susurros a mis espaldas, con puertas cerradas de golpe. Mis nueras ya casi no me dirigían la palabra, y mis hijos parecían cargar conmigo. Como si de verdad fuera un fardo. Pero dentro de mí algo había cambiado para siempre, ya no me quebraba con facilidad. Cada desprecio era doloroso, sí, pero también era un recordatorio de que yo estaba viva, y que vivir significaba no volver a callar. Una mañana, mientras barría el patio de tierra, escuché a mi hijo Luis discutir con Manuel. Yo no quería espiar, pero sus voces eran tan altas que era imposible no oírlas. Mamá nos está dejando en ridículo, decía Luis. Todo el pueblo habla de ella. Pues que hable lo que quiera, respondió Manuel, más cansado que enojado. Si no hubiera verdad en sus palabras, la gente no la escucharía. Me quedé inmóvil, con la escoba en la mano. Era la primera vez que uno de mis hijos reconocía, aunque fuera a medias, que yo no estaba mintiendo. Una chispa de esperanza se encendió en mi corazón. Ese mismo día fui al mercado y, como siempre, varias mujeres me rodearon. Algunas eran jóvenes, otras ancianas como yo. Querían escucharme, querían que les hablara de cómo había encontrado el valor para no aceptar más humillaciones. Yo les dije, no soy diferente a ustedes. He llorado, me he sentido invisible, he creído que no valía nada. Pero un día decidí que mi silencio ya no me protegía, solo me destruía. Si quieren empezar, háganlo hoy. No necesitan permiso para recordar que tienen dignidad. Mientras hablaba, noté que entre la multitud había un par de hombres observándonos con desdén. Uno de ellos murmuró, estas viejas lo único que hacen es meter ideas en la cabeza de las mujeres. Por un instante, sentí miedo. Pero luego pensé, si nuestras palabras no tuvieran fuerza, ellos no estarían tan molestos. Esa noche, al regresar a casa, mis nietos me esperaban en la sala. Ana corrió a abrazarme y me dijo, abuela, hoy te escuché desde la plaza. Todos decían que eres valiente. La abracé con fuerza. No podía explicarle todo el dolor que había detrás de esa valentía, pero en ese instante comprendí que el ejemplo que estaba dejando valía cada lágrima. Los días siguientes fueron aún más difíciles dentro de mi familia. Una noche, Mariana, mi nuera, me enfrentó directamente. ¿Qué pretende, doña Carmen? ¿Acaso quiere que la vean como una heroína? Porque lo único que está logrando es dividir a esta familia. La miré fijo y, con la voz temblando, pero firme, le respondí, no quiero ser heroína de nadie. Solo quiero dejar de ser tratada como si no existiera. Si hablar mi verdad divide, entonces es porque ustedes no soportan mirarse en el espejo. La discusión fue tan fuerte que terminé encerrándome en mi cuarto, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Me senté en la cama y lloré en silencio, no porque me arrepintiera, sino porque dolía demasiado tener que pelear por algo tan simple como el respeto. Esa noche escribí en mi cuaderno, mi voz incómoda, pero ya no me pertenece solo a mí. Pertenece a todas las que nunca pudieron hablar. Con el paso de las semanas, las reuniones en la plaza se hicieron más grandes. Mujeres de otros pueblos empezaron a venir para escucharnos. Algunas traían historias tan dolorosas que yo misma me estremecía. Pero también descubríamos juntas que había una fuerza escondida en cada una de nosotras.
Empezamos a llamarnos el Círculo de las Valientes. Un día, una joven llamada Isabel se me acercó y me dijo: Carmen, gracias a usted decidí no dejar a mi marido que me tratara como basura. Hoy me siento libre. Al escucharla, me temblaron las piernas. Yo, la misma mujer que había sido llamada peso muerto, estaba siendo inspiración para alguien más, pero en mi casa las cosas se tensaban cada vez más. Mis hijos estaban molestos porque decían que la gente murmuraba sobre la familia. Una noche, Manuel me miró con un dolor en los ojos que no había visto antes y me dijo: Mamá, ¿por qué hace esto? ¿Acaso no le basta contenernos? Respiré hondo, porque esa pregunta me atravesó. Lo miré y le respondí con calma: porque no quiero pasar mis últimos años como una sombra. Porque quiero que, cuando muera, mis nietos recuerden que su abuela fue una mujer que se atrevió a levantar la voz. No para destruir, sino para vivir. Manuel no respondió. Solo bajó la cabeza, y en su silencio vi algo distinto. Tal vez todavía no me comprendía, pero quizás empezaba a respetarme. Esa noche, sentada otra vez en la terraza, miré las estrellas sobre el cielo mexicano y sentí que estaba caminando hacia un destino que ya no tenía vuelta atrás. Podía perder la aprobación de mis hijos, podía ser señalada por muchos, pero ya no me importaba. Porque había descubierto algo que nadie podía volver a quitarme: mi dignidad. Con el tiempo, el pueblo entero empezó a hablar de mí. Algunos me veían como ejemplo, otros como problema. Yo lo sentía en cada paso que daba por las calles de piedra. Había quienes me saludaban con respeto, con una sonrisa sincera, y también quienes me miraban con desprecio, como si yo hubiera cometido un pecado solo por atreverme a hablar. Pero lo más difícil era vivir cada día bajo el mismo techo con hijos que seguían viéndome como una carga. Una mañana, al despertar, escuché a Luis y a Mariana discutiendo en la cocina. No podemos seguir así, decía ella. Tu madre está en boca de todos, ¿no te das cuenta de que ya nadie nos respeta? ¿Y qué quieres que haga? Respondió Luis, exasperado. Es mi madre. No puedo echarla a la calle. Me quedé en silencio detrás de la puerta, con el corazón latiendo fuerte. Mis propias nueras hablaban de mí como si fuera una piedra incómoda en medio del camino. Sentí un dolor profundo, pero también una claridad nueva. No iba a permitir que nadie decidiera por mí. Ese día reuní a mis hijos en la sala. Me temblaban las manos, pero respiré hondo y les dije: quiero que escuchen bien. No soy un peso muerto. No soy un estorbo. Soy la mujer que los levantó cuando eran niños, la que se partió el alma para darles de comer, la que cargó con ustedes en la espalda cuando no había zapatos que calzar. Y si ahora me miran como carga, es porque se olvidaron de la historia de la que forman parte. No les pido caridad, les exijo respeto. El silencio que siguió fue pesado. Nadie se atrevió a mirarme a los ojos. Manuel se levantó y salió sin decir palabra. Luis apretaba los puños, como queriendo discutir, pero no lo hizo. Y yo, aunque me dolía la indiferencia, sentí que había dado un paso gigantesco. Las reuniones en la plaza continuaban creciendo. Llegaban mujeres de pueblos vecinos, algunas con sus hijos pequeños, otras ancianas apoyadas en bastones. Compartíamos historias que antes eran secretos enterrados.
Una tarde, mientras yo hablaba de lo que significaba envejecer sin ser valorada, una joven se levantó. La tensión en mi casa llegó a un punto insoportable. Era como si cada palabra mía se hubiera convertido en un puñal para mis hijos. No importaba lo que dijera, aunque fuera algo tan simple como «buenos días», siempre había una mirada dura, un murmullo envenenado o un silencio que pesaba como una losa. Y aún así, yo ya no era la misma. Antes me hubiera encogido, hubiera tragado las lágrimas y aceptado mi lugar como sombra. Pero ahora, cada desprecio solo me empujaba a levantarme más. Una noche, todo estalló. Estábamos sentados a la mesa, cenando en silencio. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos era lo único que se escuchaba. De repente, Luis dejó la cuchara y me miró con furia. «Mamá, ¿por qué insiste en seguir hablando en el pueblo? ¿No entiende que lo único que logra es avergonzarnos?» Respiré hondo, sentí que el corazón se me aceleraba, pero le sostuve la mirada. «Luis, no me avergüenzo de mi historia. Me avergonzaría quedarme callada después de todo lo que viví. Si ustedes no me respetan, entonces hablaré hasta que alguien lo haga». El silencio fue brutal. Manuel golpeó la mesa con el puño. «Nos está destruyendo. Antes la gente nos respetaba, ahora nos señalan por su culpa». Me puse de pie, con las piernas temblando pero la voz firme. «Yo no los destruí. Ustedes me destruyeron a mí durante años, con sus palabras, con sus silencios, con su indiferencia. Y si ahora sienten vergüenza, no es por mí, es por lo que hicieron conmigo». Las palabras salieron como un torrente, y cuando terminé, las lágrimas ya corrían por mis mejillas. Me sentía al borde del abismo. Mis propios hijos, a quienes había amado más que a mi propia vida, me miraban como si yo fuera una enemiga. Esa noche no pude dormir. Caminé de un lado a otro en mi cuarto, con la luz de la luna entrando por la ventana. Me preguntaba si había hecho bien. ¿Y si de verdad los estoy perdiendo?, pensé. Pero enseguida otra voz dentro de mí respondió: «Ya los perdiste. Cuando te llamaron peso muerto. Ahora te estás recuperando a ti misma». Al día siguiente, fui a la Casa de Cultura para hablar frente a más mujeres que nunca. El salón estaba lleno, y algunas hasta escuchaban desde la ventana. Conté lo que había pasado en mi casa la noche anterior. Mis palabras se quebraban, pero no me detuve. Mis propios hijos me llaman vergüenza. Pero yo sé que no lo soy. Porque una mujer que se levanta, aunque tenga 72 años, nunca será vergüenza. Será ejemplo. El aplauso que recibí me estremeció hasta los huesos. Mujeres de todas las edades se levantaron, algunas con lágrimas en los ojos. Y me abrazaron. Una me dijo: «Doña Carmen, su dolor es el nuestro. Pero también su valentía es nuestra fuerza». Volví a casa con esa frase en el corazón. Sin embargo, la realidad me golpeó otra vez. Luis estaba esperándome en la sala, con el rostro duro. «Mamá, ya no podemos seguir así. Si insiste en seguir hablando, tendrá que buscar otro lugar donde vivir». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Echarme de mi propia casa? La casa donde yo había criado a mis hijos,
donde había cocinado miles de comidas, donde había cuidado de ellos cuando eran pequeños. Ahora me decían que no había lugar para mí, sentí que las piernas me fallaban. Me agarré al respaldo de una silla y lo miré con el alma rota. Luis, si decides echarme, que así sea. Pero quiero que recuerdes algo, cuando nadie creía en ti, yo sí lo hice. Cuando no tenías nada, yo lo di todo. Si ahora piensas que estorbo, entonces que sea Dios quien juzgue tu corazón. Me encerré en mi cuarto y lloré como hacía años no lloraba. No era un llanto silencioso, era un grito ahogado que nacía desde lo más profundo de mi alma. Me sentí sola, abandonada, traicionada por los mismos a quienes había dado la vida. Esa noche, me arrodillé en el suelo frío y recé con toda la fuerza que me quedaba. Señor, si de verdad todavía tengo un propósito, muéstramelo. Porque hoy siento que ya no puedo más. Siento que estoy al límite. El silencio que siguió fue pesado, pero en medio de él sentí una paz extraña, como si Dios me hubiera escuchado. No me dio respuestas, no me dio soluciones inmediatas. Pero me dio algo que en ese momento necesitaba más que todo, la certeza de que no estaba sola. Me levanté lentamente, con los ojos hinchados por el llanto, y me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada tenía el rostro marcado por el tiempo, pero también la dignidad intacta. Y me dije en voz baja, Carmen, quizá tu familia no lo entienda. Pero tú no eres un peso muerto. Tú eres la raíz, la semilla y el fruto. Y aunque te quieran arrancar, tu historia ya echó raíces en muchas otras mujeres. Esa certeza me sostuvo. Porque comprendí que estaba viviendo mi mayor batalla, la más dolorosa, pero también la más importante, demostrar que, incluso en medio del rechazo más cruel, todavía podía levantarme y ser fiel a mi voz, asterisco después. De aquella noche en la que mi propio hijo me dijo que buscara otro lugar donde vivir, sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Yo, que había dado mi vida entera por esa familia, ahora era tratada como si fuera un mueble viejo, como un estorbo que podía sacarse de la casa en cualquier momento. Caminaba por los pasillos de mi propio hogar y sentía que las paredes me rechazaban, que cada rincón estaba cargado con las voces de mis hijos pequeños llamándome, mamá, y ahora esas mismas voces eran cuchillos que me llamaban, peso muerto. Esa madrugada no pude dormir. Me levanté, encendí una vela y me senté en la mesa de la cocina. El silencio era tan denso que podía escuchar mis propios pensamientos, y cada uno era más doloroso que el anterior. Recordé las noches en las que me desvelaba cuidando a Manuel con fiebre alta, las veces que recé desesperada para que Luis sanara cuando se enfermaba de niño. ¿Cómo era posible que ahora ellos me miraran con desprecio? ¿Cómo podían olvidar tan fácilmente que yo había sido la que sostuvo sus vidas cuando no eran más que criaturas indefensas? Tomé mi cuaderno y comencé a escribir, con las lágrimas cayendo sobre el papel, hoy mis hijos quieren sacarme de la casa. Me llaman vergüenza, me llaman carga. Pero yo sé que mi historia vale. Aunque ellos no lo reconozcan, mi vida está llena de amor entregado. Señor, no permitas que olvide quién soy. Escribir me daba un poco de alivio, pero el dolor seguía siendo insoportable. Al amanecer, salí a la terraza. El aire fresco del pueblo acariciaba mi rostro,
y las montañas, firmes como siempre, me recordaban que debía seguir de pie, aunque me sintiera rota por dentro. Ese día fui a la Casa de Cultura para nuestra reunión. Cuando entré, las mujeres me rodearon con abrazos. Varias me dijeron: Carmen, gracias por ser nuestra voz. Usted nos da. Esa noche, después de escribir en mi cuaderno aquellas palabras de resistencia, sentí que ya nada volvería a ser igual. Estaba al borde de perderlo todo: mi casa, la cercanía de mis hijos, la tranquilidad de mis días. Pero dentro de mí había nacido algo que nunca más podría ser apagado: la certeza de que yo valía, aunque ellos me llamaran peso muerto. Pasaron unos días y, como ya era costumbre, volví a la Casa de Cultura para nuestra reunión. Pero esa vez fue diferente. Cuando llegué, había más mujeres que nunca. Algunas habían venido de pueblos vecinos, otras habían viajado horas para escuchar. El salón estaba tan lleno que tuvieron que abrir las ventanas y dejar que la gente se sentara en el patio. Me subí al pequeño estrado improvisado. Tenía las manos temblando, pero el corazón firme. Miré a todas esas mujeres y sentí que no estaba sola. Respiré profundo y hablé con la voz más clara que pude: hermanas, durante años me llamaron peso muerto. Me dijeron que estorbaba, que no servía. Y confieso que lo creí. Me lo repetí tantas veces que casi lo convertí en verdad. Pero un día entendí que mi silencio me estaba matando. Y entonces decidí hablar. Y al hablar descubrí que no era solo mi dolor, era el de todas ustedes. El silencio en la sala era total. Algunas lloraban en silencio. Yo continué: hoy, a mis 72 años, no me da vergüenza decir que lloré, que me sentí rota, que quise rendirme. Pero tampoco me da vergüenza decir que me levanté. Porque no somos lo que otros dicen de nosotras. Somos lo que hemos entregado, lo que hemos construido, lo que seguimos dando cada día. No somos peso muerto. Somos raíz, somos vida, somos historia. De repente, una mujer del fondo gritó: no más silencio. Y otra respondió: no más invisibles. El salón entero estalló en aplausos y gritos. Yo lloraba, pero no de tristeza, eran lágrimas de liberación. En ese momento supe que mi historia ya no era solo mía. Se había convertido en un eco que resonaría en muchas otras vidas. Cuando regresé a casa, esperaba otra discusión, otro desprecio. Pero para mi sorpresa, Manuel estaba en la sala, sentado en silencio. Me miró con ojos cansados y dijo: mamá, escuché lo que dijo en el pueblo. La gente no para de hablar de usted. Y por primera vez, me sentí orgulloso. Las lágrimas corrieron por mi rostro. No porque todo estuviera resuelto, no porque de repente todo fuera amor y respeto, sino porque esas palabras eran la confirmación de que mi voz había comenzado a cambiar algo, incluso en los corazones más duros. Me fui a mi cuarto, abrí mi cuaderno y escribí: hoy comprendí que mi historia no fue en vano. Me llamaron peso muerto, pero terminé siendo raíz de esperanza. Y si mañana mis fuerzas me abandonan, sabré que lo que sembré seguirá dando frutos. Me miré en el espejo una vez más. Vi mis cabellos blancos, mis arrugas profundas, mis manos gastadas. Y en lugar de sentir vergüenza,
sentí orgullo. Orgullo de haber sobrevivido, de haber amado, de haberme levantado. Orgullo de ser Carmen López, una mujer que se negó a morir en silencio. Hoy, mientras les cuento todo esto, quiero mirar a los ojos de quien me escucha y decirle, si alguna vez alguien te llamó estorbo, si alguna vez te hicieron sentir invisible, no lo creas. Tu valor no depende de lo que otros digan, tu valor viene de todo lo que has vivido, de lo que has dado, de lo que todavía eres capaz de hacer. Y ahora, con todo el corazón, les pido algo, destellos comenten aquí abajo si creen que hice bien al levantar la voz, si fue correcto no quedarme callada. Y si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿qué habrían hecho? Porque esta historia ya no es solo mía. Ahora es también la suya.